ponemos a grabar, ¿no? Quiero hablar del hermano pródigo y de este capítulo 15 del libro de Lucas, que tiene millones de enseñanzas, y cómo Jesús reacciona a una escena que es una escena de las más cinematográficas para mí, cómo Jesús reacciona al ver una postura de los que deberían amar, se ponen a enjuiciar, y entonces Jesús cuenta acerca del reino, ¿no? Y extrañamente para Jesús hablar sobre las acciones esperables de la iglesia lo asocia con el reino. Esto ya lo venimos conversando, que la iglesia no es el reino de Dios, pero sí debe reflejar el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Es la persona de Jesús y las acciones de Jesús puestas en práctica entre nosotros, ¿no? Entonces la iglesia, la gran misión de la iglesia para poder discipular y para poder ser sal y luz es mostrar a Jesús. No puede existir una iglesia que quiera ostentar ser llamada iglesia si no muestra a Jesús. Cuando esto sucede, hay una desconexión tan fuerte entre los dichos y los hechos que hace que la iglesia se transforme en una institución y no en lo que pensó Jesús, y creo que es el gran malestar que podemos vivir hoy en día. Entonces esta parábola, mal llamada parábola del hijo pródigo, saben que es un error, realmente es un error muy grande llamarla la parábola del hijo pródigo. De hecho, en los primeros escritos no tenía este nombre, ni en ningún lado salió este nombre. Las casas publicadoras de la Biblia le pusieron este nombre arbitrariamente, y yo creo que tiene que ver con una cultura de hacer un énfasis sobre el que se equivocó y no sobre el que ya estaba en la casa, ¿no? Antes la identificaban esta parábola como la parábola de los dos hijos y el padre, y extrañamente se llama la parábola del hijo pródigo, como si el énfasis solamente estuviera en aquel que se fue al mundo y no en el que se quedó, ¿no? Entonces yo creo que esta parábola Jesús tiene una intencionalidad muy fuerte de hacernos pensar acerca del pecado y la función de la iglesia frente al pecado. Pero no me quiero adelantar, ¿no? Vamos a ver lo que dice la Biblia, que es lo más importante, ¿no? Estamos leyendo Lucas 15, ¿no? Del verso 11 en adelante, ¿no? Y dice así, y me gusta cómo arranca Lucas, como dice, miren, si todo lo anterior no lo entendieron, ¿no? Ahora lo voy a explicar mejor, ¿no? Entonces dice, para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos, de ahí viene el nombre, ¿no? El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Esta es una historia que Jesús inventa, ¿no? Pero queriendo explicar algo, teniendo un objetivo, ¿no? Entonces cuenta de este hijo, de este padre que tenía dos hijos, y el hijo menor le pide toda su herencia, se va, hace la vida loca, y justo viene una crisis muy grande, se queda él sin nada que comer, ¿no? Convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión, y corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó, ¿no? Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalia para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque mi hijo estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor
estaba trabajando en el campo, cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató al ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas al ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado, ¿no? Quiero que podamos abrir nuestros micrófonos y podamos conversar acerca de qué se te viene a la mente con esta historia. ¿Está bien? ¿Qué hay? Yo creo que lo primero que tengo para decir es que para mí debe ser la parábola más actuada en los grupos de jóvenes, ¿no? Yo creo que esta debe ser, siempre alguien dice, tenemos que hacer teatro, el hijo pródigo, ¿no? Es como, debe estar en el top de la parábola más actuada en los colegios cristianos, en campamentos cristianos, en reunión de jóvenes, cuando a alguien no se le cae una idea de qué predicar, siempre dice hijo pródigo, ¿no? Y siempre, yo no sé cuántos de los que están acá han actuado en la parábola del hijo pródigo, levanten la mano, yo he actuado en la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Somos varios, ¿no? Es decir, está en el top 10, ¿no? ¿Qué enseñanza nos deja? ¿Qué enseñanza nos deja esta parábola? Creo que la primera enseñanza es que qué feo ser un joven que le pida todo a Dios y despilfarre su vida. ¿Está bien? Y todos te dicen así, cuidado con ser el hijo pródigo, que vayas y despilfarres toda la vida que el Señor te ha dado, ¿no? Hay un fuerte énfasis en pensar justamente en el hijo menor, ¿no? Pero ¿qué piensan? Rápidamente, así en frases aisladas, abren sus micrófonos, y ¿qué se te viene a la mente así como, si tuvieras que escribir un libro sobre esta parábola, qué título le pondrías? ¿Cómo resumirías la enseñanza de esta parábola? Rápidamente, vamos, abran, ayúdenme, vamos. Tres roles de la iglesia. Bueno, muy bien. Yo conocí un libro que se llama Perfil de tres monarcas, hablando de tres reyes. Vos lo que decís es, acá hay tres roles en esta palabra que tiene que ver con la iglesia. Muy bien. ¿Quién más? Un campesino en la ciudad. Ah, bueno, acá tenemos un poeta, ¿no? Ok, bien, ¿no? Sabina también diría un campesino en la ciudad, ¿no? Pero bien, ¿no? Un campesino en la ciudad. ¿Quién más? Yo nunca me había percatado de que el hermano, estaba trabajando y escuchó la música. O sea que ni siquiera le avisaron que había vuelto el hermano. Escuchó la música de lejos que estaban haciendo fiesta y llegó. Claro, sí. Ahora vamos a ver esos detalles, porque de hecho él se asombra de que estén festejando, ¿no? Claro. Como si en su vida las fiestas no serían normales, ¿no? Cuando no te invitan a una fiesta, otro título. Bien. Cuando no te invitan en la fiesta, bien. O también podría ser cuando al que estamos festejando es mala onda. No darnos cuenta de lo que tenemos. Hola, ¿qué tal? Muy bueno, esa está buena, ¿eh? Esa también está buena, ¿eh? No tomar registro de las cosas que tenemos. Muy bien. ¿Qué más? Cuando la fiesta no es para vos, puede ser un título. Muy bien, cuando la fiesta no es para vos, o cuando vos te quedás afuera de la fiesta también puede ser, ¿no? Bien. Había un libro de un autor que a mí me encanta, si tienen oportunidad de comprar algo de él, que es Tony Campolo, ¿no? Tony Campolo tenía un libro que se llamaba El reino de Dios es una fiesta, ¿no? Pero la connotación en inglés era que una fiesta
nosotros decimos en español, es una joda, era una joda, ¿no? Es decir, la connotación en inglés era una fiesta como, era una joda, ¿no? El reino de Dios era una fiesta, tenía esa connotación, ¿no? Podría ser también. ¿Qué más? Cuando saben cómo te pones y no te invitan. Bien, esa es otra interesante, ¿no? Porque armaron toda la fiesta, pero nunca lo fueron a invitar al hermano. Mala onda esa también, ¿no? Porque acá el hermano se da cuenta que hay una fiesta, no es que le fueron a decir, llama a tu hermano para que venga, ¿no? No, nada. Pero bien, sí, Luquita, muy bueno. ¿Qué más? Vamos a ver qué dice el texto. Vamos a ver qué dice el texto. Vamos a ir para atrás. Vamos a ir para atrás. Dice así, entonces, vamos a ver los detalles del hermano mayor, porque quiero que hagamos un énfasis en lo que habitualmente no solemos hacer un énfasis, que es en el hermano mayor. Dice, mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo, bien por Oski que se dio cuenta de ese detalle, ¿no? Es decir, el tipo estaba haciendo que las cosas funcionen, ¿no? Imagínense la decepción y la bronca de saber que el otro se había gastado todo, regresa y encima le dan de nuevo, ¿no? Cuando él estaba trabajando, dice que cuando estaba trabajando, y a mí acá hay una connotación muy fuerte, ¿no? En la iglesia nosotros necesitamos gente que trabaje. De hecho, hay un montón de versículos que hablan al respecto y nosotros siempre decimos, la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿no? Yo me acuerdo que una vez un muy buen amigo, Willy Gómez, dijo, creo que en conversaciones con un hereje o no sé, no me acuerdo, dijo algo así como que la iglesia está acostumbrada a que pocos hagan muchas cosas, cuando la verdadera iglesia debería ser que muchos hagan pocas cosas, ¿no? Cuando nosotros tenemos una iglesia donde son poquitos los que trabajan y hacen muchas cosas, te terminás en el agotamiento y terminás cansadísimo. Ahora, cuando son muchos los que trabajan pero que hacen pocas cosas, podés disfrutar de los detalles, ¿no? Acá teníamos a alguien que trabajaba. De hecho, nosotros tenemos como una doble lectura del trabajo dentro de la iglesia. Por un lado decimos, necesitamos gente que trabaje, y por el otro lado decimos, Marta, ¿no? Perturbada y afanada, ¿no? Como diciendo, qué hincha que estás, Marta, déjate hinchar y vení acá a adorar al Señor, ¿no? Es decir, queremos que gente que trabaje, pero no caer en el activismo, ¿no? Acá el tipo estaba trabajando en el campo, gracias a él las cosas funcionaban, gracias a él nos iban a la bancarrota, seguramente podríamos hacer un análisis de que era un tipo que producía. Ahora, cuando regresó de trabajar, y trabajar en el campo era realmente muy cansador, ¿no? Oyó el sonido de la música y el baile en la casa. ¡Qué odio le debe haber dado sin todavía saber a qué se debía la fiesta, ¿no? Pero qué odio es que mientras vos venís de trabajar, llegás a tu casa y hay toda una fiesta, como diciendo, ¿qué onda? Primero, no tuvieron ni el tupé de invitarme, de incluirme, ¿no? Entonces dice que cuando regresa a la casa, oye ya el sonido de la música y el baile en la casa. Es decir, se da cuenta que hay toda una fiesta y ni entiende por qué. Entonces dice que preguntó uno de los sirvientes qué pasaba, como diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué estamos festejando? ¿No? Aparte me imagino que haciendo como diciendo, pero a mí me deben haber mandado un mail y no lo vi, ¿no? Viste qué mal onda que cuando suceden esas cosas, que vos diciendo, ¿a qué se debe todo esto? ¿No? Y entonces, yo me imagino al sirviente tan honesto, el sirviente tan despreocupado, ¿no? Y me parece que acá, cuando nosotros debemos analizar las posturas de los roles de cada una de las personas, el sirviente también tenemos que analizarlo, ¿eh? Una cosa es el hijo pródigo, el que malgasta, otra cosa es el hermano mayor que se queja de eso, otra cosa es el padre, pero después están los sirvientes. Fíjense que acá los sirvientes da la sensación, por como Jesús cuenta la historia, que los sirvientes están contentos, ¿no? Es decir, le dicen, tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató al ternero engordado, celebramos porque llegó a salvo, ¿no? Es decir, fíjense que hay una actitud de los sirvientes de decir, buena onda, no sabés, ¿no? Se armó la fiesta porque tu hermano llegó salvo.
¿no? Es decir, no le pasó nada, ¿no? Yo me imagino al hermano mayor como diciendo, ¿qué? ¿Viste? Es como, ¿qué? Fíjense que acá siempre pasamos por alto el rol de los sirvientes, pero acá los sirvientes son los que prepararon la fiesta. Yo creo que la iglesia tiene que ser ese rol de preparar la fiesta. Y no solamente de preparar la fiesta, sino esos que van y buscan el cabrito, van y que lo hacen, van y que lo visten. Ese fue el rol de los sirvientes. Recuerden que el Padre le pide a los sirvientes que hagan la tarea de restaurar la dignidad y el lugar merecido que tenía el hijo que se había ido. Así que bienvenidos sean los sirvientes, bienvenidos sea de que vos digas, mira vos, nunca había pensado que yo en esta historia era los sirvientes, ¿no? Es decir, sí, buenísimo, ¿no? Dice así, tu hermano vuelto le dijo y tu padre mató al ternero engordado, celebremos porque llegó a salvo, ¿no? El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Actitud infantil, ¿no? Como diciendo, me quedo fuera. Sí, yo me imagino como diciendo, es decir, me quedo fuera ahora, y ya no voy a entrar, ¿no? Aparte, como, ¿viste cuando vos te das cuenta que alguien quiere hacerse notar de que no está de acuerdo con algo? ¿No? No se va a su casa, no se va a otro lado, no volvió al campo a seguir trabajando. Se quedó, dice, se quedó y no quiso entrar, ¿no? Como demostrando bien el enojo y la indignación y que no estaba de acuerdo con todo. Entonces sale el padre a buscarlo. 2 veces en esta historia es el Padre el que busca. ¿Se acuerdan que Jesús presenta el reino de los cielos como aquello que se perdió y que se sale a buscar? Se sale a buscar a la oveja perdida, se busca en la casa la moneda, ¿no? Es decir, hay una actitud constante de que en el reino de los cielos el primero de salir a la búsqueda de aquello que se perdió es justamente el Padre, ¿no? El Padre salió a encontrarse con el Hijo en el camino, sale a buscar al hermano mayor. Fíjense que en esto no hay diferencia. El Padre salió y le suplicó que entrara. Increíble, miren esto, es interesantísimo que el Padre no le suplica al hermano mayor, no le suplica que cambie de actitud. No quiere que cambie de pensamiento. Lo que le suplica es que se sume a la fiesta, ¿no? Como diciendo, mira, no interesa que en este momento tu teología no te permita verlo de otra manera a tu hermano. No me interesa si tu historia, no me interesa que te des las manos con llagas de haber trabajado. Lo único que me interesa es que este es un momento para festejar. Entra a festejar, hermano. Tomate algo, dale. Comete algo rico. Entra a festejar. Están los pericos en la música. Bailate algo. Mañana charlamos. Pero hoy es momento de festejar. Dice, el Padre salió y le suplicó que entrara. ¿No? Qué increíble que Dios ande suplicando a la iglesia que se comporte de manera misericordiosa. Me imagino a Dios suplicando a la iglesia, diciendo, por favor, no lastimes, dale, acaba de entrar, abrazalo, mañana discutimos, ¿no? Pero no se la hagas más difícil, ¿no? Dice, pero él respondió, mirá, no quiso entrar a la fiesta y le respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. ¿Sí? Obediente. Y miren, el padre no le dice, vamos, dale, qué burro ni burro. O no le dijo, vos obediente, ¿no te acordás la vez pasada? No. El padre reconoce que hay verdad en todo lo que está diciendo. Es decir, estamos frente a un cristiano ejemplar, pero sin corazón. Estamos frente a un cristiano que hacía todo bien, pero algo le faltaba, que era la esencia, ¿no? Estamos un cristiano institucional, pero sin Jesús. Todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Acá lo que me llama poderosamente la atención no es la actitud solamente soberbia y pedante del hermano perdido, que es el hermano mayor. Déjenme decirles, acá había 2 hermanos que se habían perdido y el padre sale a buscar a los 2, uno porque se fue al mundo y el otro porque se fue a la religión, pero los 2 estaban perdidos. Lo que me llama poderosamente la atención es que el hermano mayor esperaba que el que arme la fiesta es Dios.
el padre. Es decir, no dijo, yo te pedí hacer una fiesta y vos me la negaste. Porque el padre le hubiese dicho, hacela, si todo lo que tengo es tuyo. No, 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 vos no me armaste una fiesta. ¿No? Y yo me imagino como diciendo, pero ¿por qué te la iba a armar yo si vos la podías armar? ¿Por qué te tengo que armar yo una fiesta para tus amigos si vos debías saber armarla primero? ¿No? Dice, y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, a este sí le armás la fiesta. Cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Acá hay un dato interesante, que la historia no dice de que el hermano menor gastó su plata en prostituta. Dice que la despilfarró, no sabemos en qué. No sabemos si la despilfarró porque fue a lugares de sexo, no sabemos si la despilfarró porque fue y se compró cosas sin sentido. No sé cuántos de los que están acá les gustan comprar cosas sin sentido. A mí me encanta comprar esas cosas sin sentido. Viste que vos vas a esas casas y te compras un destapador diferente a todos los demás, ¿no? Y todas esas cosas. Ahora acá le agrega al hermano mayor datos que él no tenía. O por lo menos la historia no dice de que el hermano mayor estaba enterado de las acciones de su hermano menor. Así que extrañamente le agrega todavía una connotación peor. Dice, regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas. ¿Qué haces? Matás al ternero engordado justamente para celebrar que gastó todo tu dinero, y le agrega más historias, en prostitutas, ¿no? Su padre le dijo, mira, me encanta la nueva traducción viviente, le dice, a ver si me entendés bien, ¿no? Pará, cachito. Una cosita, antes que sigas hablando, mira. Querido hijo, vos siempre has estado a mi lado, y todo lo que tengo es tuyo. Es decir, lo que hace el padre es ponerlo en un lugar de responsabilidad. Miren, mis amigos y mis amigas, nosotros somos los administradores de nuestra vida espiritual. El Señor nos ayuda a construir nuestra vida espiritual. Si la vivís de manera culposa, es porque estás malgastando tu tiempo. ¿Por qué? Porque Dios tiene preparada la fiesta. Armala vos, digamos. ¿No? ¿Por qué nos llenamos de tantas porquerías en nuestra mente? ¿Por qué la iglesia ha creado las buenas nuevas en malas nuevas? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué no hemos transformado algo tan lindo en una carga tan pesada? Le termina diciendo el padre al hermano, ¿sabes qué? Teníamos que celebrar. ¿Cómo no vamos a celebrar? Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Es decir, eso se festeja, ¿no? Abrimos si alguien quiere decir algo. Así no es un monólogo. Si a alguien se le ocurrió algo mientras yo estaba diciendo todas estas cosas, ¿no? ¿A alguien se le ocurrió A algo? mí, Dale, Javi. sí. ¿Cómo andas? ¿Cómo andan todos? Buenas noches. Mientras estaba relatando todo esto, yo estaba pensando cuando el hijo se va y el padre se queda con su otro hijo, digamos, todo el tiempo que el hijo estuvo afuera, digamos, cómo habrá estado el padre, ¿no? Y me imagino que habrá estado muy triste. De hecho, cómo se me ocurrió por el tema de los empleados. Viste que cuando el jefe está triste o malhumorado, los empleados por ahí no. ¿Y por qué digamos, el sirviente como que se lo dice con alegría? Porque volvió tu hermano, o como diciendo, o sea, el padre iba a estar feliz de estar tan amargado todo el tiempo que no estuvo. Al volver se le llenó el corazón de alegría, o sea, y al estar alegre el patriarca, el padre, creo que es un motivo de gozo para el resto, ¿no? Como que contagia, la alegría contagia. Exactamente. Es como que le volvió la alegría y como quien dice, le volvió el alma al cuerpo al padre, ¿no? Y eso, obviamente, los empleados van a estar bien, y el hermano mayor debería estar gozoso porque su padre estaba triste y ahora está feliz porque su otro hijo volvió.
Y de hecho, yo creo que el sirviente con cierta ingenuidad le cuenta al hermano mayor, diciendo, estamos celebrando. Yo me imagino el sirviente diciendo, estamos celebrando, y cuando ve la cara del hermano mayor dice, como diciendo, bueno, ¿querés que te traiga algo para tomar? Porque yo imagino la cara del hermano mayor de haber sido una cara como diciendo, ¿celebrando qué, hermano? ¿No? Hasta yo me imagino diciendo, ¿qué hay que celebrar? Ahora, de verdad, ¿quién estaba más perdido? ¿El que se fue y volvió o el que nunca se fue porque nunca estuvo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, para usted, ¿quién estaba más perdido? ¿El que se fue y dándose cuenta de que donde se fue no servía para nada, regresa? ¿O el que nunca se fue a ningún lado porque nunca estuvo? ¿Está bien? Es decir, es la sensación de que nosotros tenemos un énfasis equivocado. Buenísimo, Javi, por tu aporte, ¿no? Sí. Usted que recién decías que por ahí esta actitud que tiene el hijo mayor puede ser una persona que no tenga la esencia, la verdadera esencia, ¿no? Puede ser también que haya personas que tengan esta actitud en algún momento y que también tengan una esencia, la esencia del amor, del servicio, y etcétera. O necesariamente tiene que ser que por tener esta actitud nunca estuvo. Vamos, mantén esa pregunta para lo que viene ahora. ¿Está bien? ¿Sí? Mantener la pregunta porque creo que en algún momento puede ser que la podamos responder. ¿Está bien? Mirá, hay acá en el chat algunas cosas, ¿no? Actitudes frente a un perdido, a un regreso y una decisión. La iglesia tradicional es el hermano mayor. Puede ser, todavía no sabemos. El pródigo y el mendigo. Muy bien, me gusta eso de pensar el que se fue y el que se queda como mendigo. El hermano mayor no tenía idea de lo que el papá pensaba, estando con el padre, no sabía lo que el padre quería. Sí, muy bien, el chat. ¿Alguien más? Adrián, yo quería traer como a colación algo que de pronto al momento que lo estabas, porque siempre hay como connotación en la Biblia acerca del mayor sobre el menor. O sea, el menor siempre va a ser, desde el principio de la Biblia, el menor siempre fue protagonista con el mayor. Y no sé si en este caso, porque así sucedió con Caín y Abel, así sucedió cuando Isaac y Jacob, Y David, ¿no? David era exacto. Y el menor siempre, no sé si de pronto ahí hay algún tipo de connotación que tenga que ver con esa parte, porque aquí el mayor pues muestra pienso yo que muestra como un merecimiento. Creía que merecía. En cambio, el otro llegó un momento en el que ni siquiera pensó en merecer ser hijo. Entonces, de alguna manera creo que se conecta con eso que Dios siempre ha traído desde el Antiguo Testamento, del menor sobre el mayor, o algo como esto. No sé, se me ocurrió decir solamente eso. No sé si podremos hacer una regla, no estoy tan seguro que podamos hacer una regla, pero la tenemos ahí como idea, ¿está bien? ¿Sí? No sé si hay una regla espiritual relacionada con eso, creería que no, pero por lo menos lo tenemos ahí como una idea para sumar. ¿Quién más? Yo estoy pensando un poco en como el concepto de justicia humana y un poco la meritocracia, como que el concepto del que más hace, más tiene que recibir de parte de Dios, y el que se porta mal debería ser castigado, según nuestra lógica. Bien, sí, muy bien, tiene que ver con eso. Hay un fuerte énfasis en esta lectura en las conductas. Igual ahora quiero pedirles si podemos salir de ese énfasis de pensar y analizar a través de las conductas. Cuando digo de las conductas, para pensar en la meritocracia, es el que se portó mal, es el menor, el que también se termina portando mal es el mayor. Entonces hacemos un fuerte énfasis en las conductas, ¿no? Quizás deberíamos ir un poquito más profundo.
hay algo que después produce conductas. ¿Está bien? ¿No? Pero ahora lo vamos a explicar en un ratito, pero sí, tiene que ver con la meritocracia seguramente, ¿no? A mí ¿Alguien me más? quedaba mucho esto que planteaste, ¿no? Como los sentimientos del hermano mayor, el enojo, la frustración, esa vivencia de culpa constante y de no poder disfrutar la fiesta, ¿no? Me parece que al menos me siento identificado desde mis recorridos dentro de la iglesia, digamos, ¿no? Hay un poco de todo eso y que de hecho que uno lo conversa con otros y también resuena, ¿no? Esa sensación de enojo, frustración, culpa y de no poder disfrutar. Bien, aparte si hacemos un análisis como liberal, podríamos decir que parece que no estaban acostumbrados mucho a las fiestas, ¿no? De hecho se asombra que haya una fiesta el hermano mayor, y aún así todo está como mala onda, ¿no? Es decir, ¿no? Quizás nos pasa a nosotros que en nuestra vida espiritual no hemos estado acostumbrados a la fiesta, ¿no? No, estamos acostumbrados más a otro tipo de vivencias en la espiritualidad que tiene que ver con la exigencia, meritocracia, ¿no? Con este asunto, y no tanto a la fiesta. Parece que la espiritualidad no se caracteriza por ser divertida, ¿no? Por poder festejar, ¿no? ¿Alguien más? Vamos a profundizar un poquito entonces, no tanto pensado en las conductas, sino vamos a ver qué es lo que nos tiene aparejado, ¿no? Yo creo que la fuerte enseñanza escondida que hay detrás de esta historia del hermano pródigo, vuelvo a repetir, me parece más pródigo el que estaba que el que se fue, yo creo que tiene que ver con una nueva manera de entender al pecado y entender cuál es la función de la iglesia, ¿no? ¿Por qué digo esto? ¿No? Porque miren, hay una actitud muy inteligente de parte de Jesús. Voy a leer este texto. Dice, inteligentemente Jesús cuenta la historia de manera cinematográfica. Vieron que Jesús, en realidad, recuerden la situación, ¿no? Que Jesús está comiendo con los pecadores y los religiosos empiezan a criticar a Jesús porque está comiendo con los pecadores. Jesús, creo yo, que se pone en pie y empieza a contar historias, y así cuenta las historias que tienen que ver con el reino de los cielos, y termina con esta historia larga, aunque después sigue la conversación, pero tiene una fuerza esta historia, y yo creo que Jesús intuye que la mejor manera de responderle a los religiosos que estaban criticando, ¿no? Porque yo lo que creo es que todas estas historias no están dirigidas para los que están en la mesa, sino para los que lo están criticando a Jesús. Entonces, casi cinematográficamente, vos te podés imaginar la historia, ¿no? Ahora, extrañamente le dedica mucho más tiempo y detalles a la actitud del hijo menor, pródigo, y no tanto a la del hijo mayor. Extrañamente, y por eso creo que la iglesia ha hecho un fuerte énfasis en entender que la historia estaba dirigida para los que están en la mesa y no tanto para los que lo estaban criticando. Es decir, Jesús lo que estaba queriendo decirle a los religiosos que lo estaban criticando es, miren, dejen que estos son los pródigos, vamos a abrazarlos. Ustedes ya están con el Padre y pueden hacer uso de esta mesa cuando quieran, ahora permitámosle que ellos sean los que puedan compartir la mesa. Yo no creo que ese haya sido el énfasis, sinceramente. Yo creo que sí Jesús responde hábilmente a lo que los religiosos querían escuchar. Cuando Jesús empieza a hablar y dedica un 70% de la historia al hijo pródigo, y de hecho cuenta más detalles que al hijo, ¿no? Por ejemplo, no sabemos qué decisión tomó el hijo mayor, pero sí sabemos qué decisión tomó el hijo menor. No sabemos cómo era la actitud del hijo mayor, podemos sacar conclusiones, pero sí sabemos cuál era la actitud del hijo menor. Hay más descripción del pecado del hijo menor, no hay datos morales o espirituales acerca del hijo mayor, ¿no? Es decir, inteligentemente Jesús cuenta la historia de manera cinematográfica, pero dedicando mucho más tiempo y detalles a la actitud del hijo menor que a la actitud del mayor, y yo creo porque nos queda mejor,
a todos nosotros, ¿no? Este texto no está dirigido para evangelismo. Es decir, nosotros utilizamos la parábola del hijo pródigo como evangelismo a todos los jóvenes que se fueron de la iglesia, porque despilfarraron las cosas de Dios. Sin embargo, no está dirigida a ellos, no está dirigida a la mesa, está dirigida a las críticas de la religiosidad, a una actitud de gracia de Jesús, ¿no? Entonces yo creo que Jesús cuenta esta historia con un final pequeño, pero que es una bomba. Porque fíjense que a la mitad o a los tres cuartos de la historia, ya no sabemos más qué pasó con el hijo menor, nos enfocamos en el hijo mayor, ¿no? Adquiere otra connotación, la historia se desvía totalmente, ¿no? Entonces, eso es algo que me llama la atención. Ahora, ¿cuál es el verdadero énfasis que tiene esta historia? Es decir, ¿por qué Jesús cuenta esta historia? ¿No? Yo creo que Jesús, entonces, como les decía, responde a las circunstancias. Jesús no está sacando de la galera, así como sacó de la galera el Sermón del Monte, está bien que se puso a enseñar. No, acá Jesús no está haciendo una enseñanza universal, global, atemporal. Acá Jesús está respondiendo a una escena de él estando comiendo con los pecadores de mala fama, y hace así, y se observa que todos los religiosos están criticándolo. Entonces Jesús responde a esta escena. Esta es la circunstancia, ¿no? Y miren, queda bien claro cómo arranca el capítulo 15 de Lucas. A partir del 11 cuenta la historia de los dos hijos, pero a partir del versículo 1 dice: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntara con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. A esto responde Jesús. Esta es la circunstancia, no perdamos nunca el contexto que Jesús está respondiendo a esto, ¿no? Y es más, para que lo entiendan mejor, cuenta esta historia, ¿no? Entonces fíjense que Jesús responde a nuestra funcionalidad. Es decir, Jesús lo que está haciendo es responder a cómo nosotros funcionamos, a cómo funciona la religiosidad del momento ahí, pero si lo trasladamos al día de hoy, a cómo funciona la iglesia. ¿Y qué tiene que ver con la funcionalidad, ¿no? La iglesia no fue pensada por Jesús, como tampoco la ley de Moisés fue pensada para enfatizar la guerra frente al pecado. Porque si no, nos hubiese transformado en justos. Esto es lo que dice el texto. Es decir, si nosotros hubiésemos sido llamados a combatir el pecado, a que la iglesia levante armas en contra del pecado, deberíamos ser justos. Es decir, lo digo, yo siempre sostengo que en la iglesia, bíblicamente, se puede tirar piedras. Sépanlo. En la iglesia está permitido apedrear. Si alguien te dice que el cristiano no puede apedrear, es mentira. La Biblia enseña que podés apedrear. ¿Quiénes? Los justos. El que esté libre de todo pecado, de toda culpa, el que esté libre de conciencia, el que realmente sea justo, puede arrojar la primera piedra. El problema es que no hay nadie. Entonces, como no hay nadie, no podemos arrojar piedra. A mí me encantaría arrojar piedra. Yo tengo un montón de gente. Tengo una lista enorme, tengo un Excel enorme, a quien me encantaría apedrear todos los días, ¿no? Y de verdad, no sabés cómo le daría con una felicidad, pero no lo puedo hacer. ¿Sabes por qué? Porque no soy justo. Entonces, como no soy justo, no puedo cometer yo un acto de justicia siendo injusto. Entonces, si Jesús hubiese querido que la iglesia apedree, y en apedrear pone todo el equivalente a la guerra que nosotros tenemos en contra del pecado. Es decir, si Jesús hubiese querido que nosotros nos dediquemos a buscar el pecado por todos lados, ¿no? Nos hubiese hecho justos. ¿Está bien? Pero no nos hizo justos. Nos justifica, que esa es otra historia, otro día lo podemos hablar, pero la iglesia no es justa. No, la iglesia no es una iglesia que puede apedrear porque no es justa, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra funcionalidad? Ok, nosotros no estamos para que nuestro objetivo sea erradicar el pecado. Nosotros estamos para presentar a Jesús
y presentar a Jesús no a través de la guerra contra el pecado, sino a través de la virtud del amor que tiene la cruz. Es como que Jesús te diga, mira, olvídate el pecado, andá y amalo. Y miren, con esto, cada vez que yo digo esto, dice, para Intrieri se puede pecar, quiere que la iglesia peque. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que nuestra funcionalidad y nuestro énfasis no tiene que estar puesto en el pecado, tiene que estar puesto en el amor. Es decir, nosotros no fuimos llamados a identificar el pecado, fuimos llamados a amar. Y pero mira que hay pecado y no importa, mal igual. Por eso Jesús podía estar sentado con pecadores. ¿Saben por qué? Porque Jesús no estaba mirando el pecado de cada uno de ellos. Jesús los estaba amando. Y lo que les estaba pidiendo a estos religiosos es que también ellos lo amen. El Padre no le estaba diciendo, no es pecado lo que hizo tu hermano. Lo que le estaba diciendo es, ya sé que pecó, amalo. Y miren, cada vez estoy más convencido de que no existe. ¿Puedo ser totalmente sincero? ¿Puedo decir una barbaridad? ¿Puedo decir una mala palabra? Permítame, por favor, hagan un paréntesis en la espiritualidad y en la santidad y permítanse, ¿por qué? Porque no hay otra palabra que se asemeje tanto a lo que quiero decir. Solamente encontré esa palabra y no encontré otra palabra. Yo creo que la verdadera iglesia que quiere amar como Jesús tiene que dejar de joderse con el pecado. Es decir, vos querés realmente ser una iglesia que ame, dejate de joder con el pecado y amá. ¿Pero qué significa eso, Adrián? Que si viene alguien que peca, no mires el pecado, amalo. Y el amor que vos le tengas va a cubrir multitud de pecados. Porque no es nuestra funcionalidad tener que juzgar el pecado ajeno. Para eso no estamos, porque no podemos hacerlo, por más que querramos. Entonces, yo encuentro cualquier cantidad de memes, predicaciones, ¿viste? Hay pastores de millones de personas que lo siguen, con todo el carisma que puedan tener, con toda la gracia que puedan tener, y hablan del amor y que la iglesia tiene que ser otra cosa, bla, 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 pero su énfasis en lo profundo tienen un énfasis, y su funcionalidad en la superficie, el énfasis en lo profundo y la funcionalidad en la superficie, todavía siguen teniendo el pecado. Y si tenés el pecado, no vas a poder amar. Tarde o temprano, si aparece alguien y decís, bueno, pero tenemos que hacer algo, ¿eh? Ya, fulanito cayó en pecado. ¿Qué hacemos? Si miramos para otro lado, es que estamos siendo débiles frente al pecado, ¿no? Si queremos ser fuertes frente al pecado, disciplinalo para que aprenda. Fíjense que cuando el pecado ocupa el primer lugar, no podemos ser una comunidad de amor. Por eso Jesús jamás nos dijo, che, lo que quiero que hagan ustedes es que erradiquen el pecado, ¿eh? Jesús lo que te dice es, pensá en tu pecado. Eso sí, eso sí. Es decir, yo no me puedo meter en el pecado de los demás. Me alcanza y me sobra con mi pecado. Ahora tengo un problema con mis pecados que no ando buscando pecado ajeno porque con el mío ya me alcanza y me sobra. Ahí sí, Jesús lo que te dice, no solamente Jesús, sino vamos a encontrar en las cartas paulinas, muchos pasajes y en toda la Biblia, de que nosotros tenemos que trabajar nuestro pecado, no el pecado de los demás. Y sí, la iglesia no tiene que permitir que el pecado entre, pero ¿sabes a qué se refiere como pecado dentro de la iglesia? No se refiere a que alguien fume, se refiere a que alguien no ame. El peor pecado, y lo explica esto en la primera carta de Juan en Corja, la exprimimos de una manera, rumiamos la primera carta de Juan, el gran pecado es no amar. Entonces, lo que la iglesia no puede permitir que entre en actitudes donde vos no ames. ¿Está bien? Y después, nosotros no estamos, yo no estoy para andar revisando los pecados de los demás, como ustedes no están para revisar los pecados de los demás. Ahora, si me preguntan a mí y veo a alguien que peca, me preocupa que se lastime. Pero yo no voy a andar enjuiciándolo, tengo que ser un instrumento para poder acompañarlo que pueda trabajar sus debilidades. Y quizás trabajar sus debilidades dure toda la vida. ¿Está bien? Entonces miren esto. La iglesia no fue pensada para que tengamos un énfasis en el pecado y que nosotros funcionemos juzgando a los demás en el pecado. ¿Para qué fue pensada? Para acompañar al pecador hacia la libertad. Y esto significa que lo tenés que mirar
como te mirás a vos mismo. ¿Está bien? Pero vamos a ver, vamos a ir un poquito más y abrimos los micrófonos. Entonces, vayan anotando si hay opiniones. El pecado no debe ocupar el centro. El gran problema del hermano mayor no tenía que ver con que trabajaba, no tenía que ver con que no amaba, seguramente, no tenía que ver con que no amaba a su hermano. El problema es que para él, el error que había tenido su hermano menor ameritaba castigo, no fiesta. Entonces, para él, el pecado de su hermano era más importante que su hermano. Y el padre le sale a suplicar que por favor festeje que tu hermano llegó sano y salvo. Olvídate lo que hizo. Pero el olvídate lo que hizo significaba correr del centro del pecado. Y extrañamente, las iglesias donde más guerra le hacen al pecado son las iglesias donde más sobreabunda el pecado. Y increíblemente, las iglesias donde corren el pecado y empiezan a amar a las personas, más amor encontrás en esas iglesias, ¿no? El pecado no debe ocupar el centro. Cuando esto sucede, nos obliga a ocupar un lugar de funcionalidad frente al pecado. Si nosotros somos una iglesia que decimos, acá se va a predicar la sana doctrina, no me vengan con esas cosas raras, de todo esto que están predicando, esto que ni son iglesias, andás a saber de dónde vinieron, ¿no? Fíjate, entonces en lugar de pensar en lo bueno, empezás a pensar en lo malo. Y cuando vos empezás a ponerte en el lugar así, ¿saben qué? Las piezas no encajan, ¿vieron? Como el Tetris, no encajan. Entonces tenés que hacer forzado, es decir, y entonces metés una cosa así, cuando empiezo a creerme que yo tengo que estar defendiendo la iglesia y defendiendo a Dios del pecado, armamos cada desastre que es claro la actitud de la iglesia hoy en día, ¿no? Miren, ¿quién nos hizo creer que el cristianismo se puede reducir a una actitud discriminadora, revanchista y violenta frente al pecado? ¿A quién se le ocurrió creer que nosotros como iglesia teníamos que matar en el nombre de Dios? Teníamos que ser violentos frente al que piensa diferente. Yo he leído cosas en estos días que yo digo, mamita querida, si esto es la iglesia, estamos pero a 10.000 años luz de lo que la iglesia debería ser, ¿no? ¿A quién nos hizo creer que el cristianismo se puede reducir a una actitud discriminadora, revanchista y violenta frente al pecado? Cuando el cristianismo debe ser una oportunidad de expresión profunda y única de amor frente al pecado. Y pecado es pecado, fíjense que acá no lo estoy anulando, pero la actitud que tenemos que tener frente al pecado no es de discriminadora, no es revanchista, ni mucho menos violenta, sino tiene que ser una expresión, una oportunidad única de una expresión profunda de amor. Abro el micrófono antes de seguir. ¿Qué se les ocurre de todo lo que estoy diciendo? Yo creo que si el corazón del hermano mayor, en vez de estar puesto en el pecado del hermano menor, hubiera estado puesto en el corazón del padre, otra hubiera sido la historia. Pero ¿qué significa que estuviera, a ver, Javi, qué significa que estuviera en el corazón del padre? En cuestiones prácticas, ¿qué significa? El padre amaba a su hijo menor y lo extrañaba y sufría por su hijo menor. Y cuando volvió se alegró. Y la misma alegría debería compartir el hijo mayor, porque, digamos, por eso mismo, ¿no? ¿Vos creés que el hermano mayor no amaba a su hermano? No, yo creo que lo amaba, pero se centraba más en las cosas malas que en todo lo que aconteció, digamos. O sea, en vez de estar centrado en que su hermano volvió, en que la familia iba a estar nuevamente junta, el padre iba a estar feliz porque lo debe haber visto sufrir un montón. En vez de compartir la alegría del padre, decidió centrarse en todo lo malo que hizo el hermano. Bien. Entonces fíjate que ahí lo que más le importaba al hermano mayor no era
el amor, aunque en realidad quizás lo tenía, sino era la justicia. Es decir, el hermano no merecía una fiesta. Quizás hubiese merecido un castigo, ¿no? No una fiesta. Claro. Bien. ¿Quién más? Creo Adri. que... Hola, hola, Sí. ¿se escucha? Hola, Sí, Hola. se escucha. bueno, creo que muchas veces nos hemos olvidado, hablo por mí, ¿no? Muchos años de cristiana, y nos hemos olvidado de la misericordia, y yo ahora veo diferente, gracias a Dios. Y nos hemos olvidado como iglesia de la misericordia, nos hemos olvidado que el amor, el verdadero amor, el amor de nuestro Señor, cubre la multitud de pecados. Creo que como institución en ese tiempo en donde existía, muchas veces se juzgaba lo exterior y no cubríamos a nuestros hermanos que caían en falta, en pecado. Creo que eso no hemos olvidado. Pero mira esto, Sandra. También, ¿Sabés que lo que dice Pedro sí, no dice de que el amor de Dios cubre multitud de pecados, sino el amor que nosotros nos tengamos, dice, cubre multitud de pecados? Esto es grandioso, porque ya sabemos que el amor de Dios cubre multitud de pecados, pero increíblemente nos dio también la posibilidad de que nosotros nos amemos tanto que cubre multitud de pecados. Es así. Cuando a mí me dicen, ¿y a vos qué te nombró pastor? Yo digo, Lucas. Luquita, Pablo, así que Florcita, así que arreglate con ellos. Pero ¿sabes por qué? ese, Porque me aman tanto que entonces me ven de manera diferente. Es decir, viste que cuando alguien te cae mal, por más que sea lindo, decís, me cae mal y vos lo ves feo, por más que sea lindo. Y otro que es más fulero que cualquier cosa, lo amás y decís, es divino. Es decir, ¿por qué? Porque en la manera con que vos lo amás, lo terminás viendo. Eso es lo que dice Pedro. Entonces debemos amarnos tanto que aún a los feos los vemos lindos. Eso es lo que dice Pedro. ¿No? Yo quiero decir algo, es una opinión personal, capaz me tilden de mala cristiana, pero yo medio como que lo entiendo igual al hermano mayor. Porque creo, hablo por mí, yo a veces también soy muy rápida para juzgar, de decir, mirá, y después me pongo a pensar, y si yo en algún momento estoy en esa situación, a mí no me gustaría que me juzguen de esa manera. Entonces, pero igual, yo me pongo en el lugar del hermano mayor, por ejemplo, y digo, pucha, vengo laburando y no me da ni un bichito para festejar con mis amigos, dale. Pero después decís, pero volvió mi hermano salvo. Y sí, bueno, por lo menos es mi postura, ¿no? Sí, de hecho, viste que el texto dice que no es que no se lo dieron, sino que no lo pidió. Entonces yo creo que también hay una enseñanza de que la espiritualidad no hay fiesta. Y cuando ves que encima festejan, en una espiritualidad donde no hay fiesta, encima hay fiesta con uno que no se la merece, ahí está yo. Y yo entiendo que somos el resultado de un tipo de enseñanza que nunca debía haber estado presente en la iglesia, que es la de creernos que nosotros somos los justos, entonces desde la justicia legal podemos apedrear. ¿Está bien? Sí, creo que somos el resultado de ese sistema. Y aún, a mí me preocupa que aún los que predican en contra del sistema, vos ves sus congregaciones y terminan también apedreando en algún momento. ¿Viste? ¿Quién más? Adri, Sí. yo quería agregar algo. Recién venía pensando ya algo y todos iban hablando y agregando cosas y es como que le iba sumando a la idea que tenía en mente. Yo creo que, como mencionaban hace un rato, la actitud del hermano responde mucho a esta idea que tenemos nosotros de justicia, ¿no? De que si alguien hace algo mal, se necesita castigar. Porque también me identifico por ese lado y digo, pero no, quiero que el que se portó mal lo pague para que no lo vuelva a hacer.
pero a la vez es como que me estoy condenando a mí mismo. Y me acordaba también de la idea de decir, amar al prójimo como uno mismo. ¿No será que también estamos amando menos al otro porque nos amamos poco? Y como en el fondo nos condenamos tanto a nosotros por cuando hacemos las cosas mal, nos estamos condenando al otro también. Y era como, nada, todo un círculo, ¿no? Donde se iban mezclando estas ideas de, bueno, tengo que amar, pero a la vez mi naturaleza me exige que tiene que haber justicia. Y ahí es donde también entra un poco en conflicto mi idea de justicia con la justicia de Dios, porque Dios decimos que es justo, pero a la vez derrama su gracia, y la gracia no es justa, es gracia y punto, se acepta y se vive por esa gracia. Y no se tiene en cuenta después el resto de los pecados, pero me queda trunca donde yo estoy esperando ese dilema, supongo yo. Sí, y mira, yo lo que le agregaría es que para mí el gran énfasis que tiene la iglesia hoy es que ya no debe amar como a nosotros mismos, sino que tiene que amar como amó Jesús. Porque en el nuevo mandamiento dice, y que ahora amen como yo los he amado. Entonces cambió la lógica. Antes sí, amabas a Dios y a tu prójimo como a vos mismo, y a Dios con tus fuerzas, ¿no? ¿Está bien? Ahora Jesús dice, bueno, un nuevo mandamiento os doy. O sea, el mandamiento anterior era más a Dios con tu corazón, con tus fuerzas, con tu espíritu, qué sé yo. Y amar al prójimo como a vos mismo. Y ahora te lo cambio. Ahora quiero que amen como yo los he amado. Y dice, y en esto conocerán que son mis discípulos, y la iglesia tiene que hacer discípulos. Y en esto conocerán que son mis discípulos si tuvieres amor los unos a los otros. Pero no un amor entre nosotros como sabemos amar, sino un amor como Jesús. Entonces las cosas se complican, ¿no? Déjeme, sé que hay otros que quieren opinar, pero para que no se haga muy tarde quiero terminar con la idea. Déjeme que siga un cachito nada más y sumamos otros conceptos como para ya terminar. Entonces el pecado no debe ocupar el centro. Y lo interesante no es solamente que el hermano mayor debía correr la teoría del pecado y pensar más en el hermano, más allá de que ha pecado. Vuelvo a decir que no estamos anulando el pecado, lo que estamos anulando es que nosotros debemos amar y no hacer un énfasis sobre el pecado. También lo importante es el lugar de la casa. Es decir, acá hay algo relacionado con quien estaba y tenía que hacerse eco y el uso de todas las cosas, y quien se fue y que cuando regresa se lo incluye rápidamente, ¿no? Entonces, miren, el hermano mayor no fue solamente un acusador de su hermano menor, ¿no? No solamente dice al padre, pero ¿por qué le haces una fiesta a este? Fue acusador. Lo peor es que si por él hubiese sido, no lo hubiese dejado volver a ser parte de su casa. Es decir, lo peor del hermano mayor es que al poner el énfasis en el pecado, decide quién entra y quién no en la casa, y decide quién el padre puede festejar y quién no. Porque el padre le podría haber dicho, ¿vos qué te preocupa? Si yo festejo con mi hijo, ¿qué te preocupa? Si no estoy usando lo tuyo. Ya les di a los dos las partes que les correspondía, porque separó los bienes, dice al principio. Y si yo quiero poner un anillo y vestirlo, y matar al cordero que es mío, porque esta sigue siendo mi casa, todavía no me morí, ¿qué te preocupa? Fíjense que el hermano mayor sube de categoría, no solamente no festeja, no solamente no entra en la fiesta, no solamente lo acusa al padre de malgastar bienes en el hijo, es decir, no solamente recrimina al padre, así como los religiosos estaban recriminando a Jesús, ¿está bien? Sino que decide el hermano, si hubiese sido posible, le hubiese dicho, este no merece ni ser tenido en cuenta. ¿Por qué le haces una fiesta? Es decir, fíjense cómo el hermano mayor no fue solamente un acusador. Lo peor de la actitud del hermano mayor es que si por él hubiese sido, no lo hubiese dejado volver a ser parte de su casa. Terrible. Ahora déjenme decirles que la iglesia decide quién entra y quién sale dentro de la casa. ¿Está bien? Es la peor actitud porque no fuimos llamados a eso. Me imagino al hermano mayor, ¿no? Hay un del de más. Me imagino al hermano mayor recibiendo hipócritamente a su hermano,
pero no dejando que vuelva a sus tareas con el triste argumento de lo hago para cuidarte. La teología del hermano mayor te dice así, no, nosotros porque amamos, disciplinamos. En esta iglesia nosotros amamos a la gente. Ahora, si vos te equivocaste, y lo mejor es que no ministres durante un tiempo, ¿viste? Lo mejor es que te cuides, no queremos exponerte. El otro día leía un post de un líder prominente que dirige una organización acá en la Argentina con respecto a esto, y yo me decía, qué increíble, porque él a mí me sacó de un ministerio de actividades en un ministerio para cuidarme. Y yo, ¿sabes lo que le dije? Le dije, mira, si la mejor manera de cuidarme es que no me saques. Pero no te lo digo por mí, porque a mí me da lo mismo si me pones o no me pones una actividad. Te lo digo para que vos lo aprendas con otros. Miren, la mejor manera de que la iglesia tiene para cuidar a alguien que pecó es festejar si se arrepintió, no sacarlo. ¿Saben qué? Pedro no fue sacado del ministerio. Pablo no fue sacado del ministerio. Y todos tuvieron equivocaciones. David no fue sacado del ministerio. Y todos tuvieron equivocaciones y consecuencias de sus equivocaciones. Vuelvo a decir que no estamos negando el pecado y sus consecuencias. Lo que estamos diciendo es que la actitud de la iglesia no puede ser hipócrita. ¿Está bien? Es decir, no podemos tomarnos la atribución de que en el nombre de Jesús no voy a enjuiciarte, pero sí de alguna manera voy a separarte de tu cargo, voy a hacer... ¿Saben qué? Si querés restaurar a la persona, acompáñalo. No lo saques, seguí acompañándolo. La mejor manera de que uno pueda ser restaurado es seguir trabajando para la obra. El padre del hijo pródigo no solo perdonó a su hijo menor, sino que lo dignificó. Al anillo, mejores ropas y fiesta. No solo festejó, sino increíblemente también dio explicaciones. El padre que no tenía por qué dar explicaciones, por un lado festeja y dignifica, y por otro lado tiene el amor de darle explicaciones al hermano mayor. Un hijo festejó digno, el otro no comprendió de qué se trataba la gracia. Increíble, ¿no? El hermano mayor del hijo pródigo tenía explicaciones correctas acerca de su postura. Lo que estaba diciendo el hermano mayor, haciendo un énfasis sobre el pecado, no estaba diciendo algo equivocado. El problema es que, fíjense, y es más, fíjense que el padre no se las discute. El padre no le dice, no es así. El padre no le dice, ¿por qué te metes? El padre no le dice, ¿por qué estás enjuiciándolo? ¿Está bien? Lo único que le hace el padre es decirle, permití que festeje. Se había muerto y ahora está vivo. Se había ido y ahora regresó. Permití que pueda abrir mi casa para festejar. Miren, el hermano mayor del hijo pródigo tenía explicaciones correctas acerca de su postura. Le dice al padre cosas que son correctas. El padre no se las niega, solo le recuerda que puede optar ser como él. Solo le dice, mira, lo único que te pido es que los dos juntos vengamos a recibir a tu hermano, que se había perdido y ha vuelto con nosotros. Ay, cuando pienso en la iglesia, qué lindo sería que la iglesia pueda festejar en lugar de lastimar, ¿no?